¿Quieres saber cómo evitar pagar el impuesto de sucesiones? Te lo explico rápidamente, pero antes hay que saber por encimilla en qué casos estamos obligados a pagarlo o no. Esto dependerá de la comunidad autónoma en la que estemos porque pueden aplicar sus propias normas en relación a aspectos como los tipos impositivos, reducciones de la base imponible. Entonces, las comunidades autónomas son las que tienen las competencias para legislar sobre este impuesto. Aquí os pongo una tabla para que veáis cómo funciona en cada comunidad autónoma. Decir que es un impuesto progresivo, en el que no hay un porcentaje fijo de gravamen, sino que cuanto más se hereda, más se paga. Y cuanto más lejano sea el familiar, más desfavorable será. Los porcentajes a pagar van desde el 7% hasta el 70% en casos de una herencia muy cuantiosa, que lo aplicaremos luego con algún ejemplo. Aplicándose después bonificaciones de cada comunidad autónoma. Por lo general, para los hijos, padres y parejas del fallecido no se paga nada. En Andalucía, por ejemplo, si no se pasa del 1.000.000 de euros, no se pagaría este impuesto. En Cataluña sería similar. En la Comunidad Valenciana, la cuota está bonificada al 75% para el grupo 1, que son los descendientes menores de 21 años, y al 50% para el grupo 2, cónyuge, ascendientes y descendientes mayores de 21 años. Como ya os digo, cambia dependiendo de la comunidad. Déjanos un comentario sobre cuál es tu comunidad y así sabremos en qué condiciones estás. En el caso de que la herencia provenga de amigos, familiares lejanos y demás, tendremos que pagarlo. Siempre nos preguntáis si hay riesgo real de pagar mucho porcentaje y esto, afortunadamente, es muy difícil que nos pase. Os voy a poner un ejemplo. Para llegar a pagar un 70% del impuesto de sucesiones, cada uno de los herederos tendría que heredar más de 2 millones de euros, no tener ninguna relación familiar con el fallecido y tener un patrimonio en España anterior a la herencia superior a 4 millones de euros. Es decir, un caso bastante improbable. Déjanos un comentario contándonos tu caso, ya que todo depende de muchos factores. Entonces, si la cuantía de la herencia no es muy elevada y proviene de padres, hijos y pareja, no habrá que preocuparse porque no se paga el impuesto de sucesiones. No obstante, si en tu caso el fallecido no es un familiar directo o hereda mucha cuantía y no te queda más remedio que pagar el impuesto de sucesiones, te vamos a dar varias claves para intentar evitarlo. La opción número 1 sería la compra en vida. Para cuantías no muy elevadas, lo que podríamos hacer es una compra en vida con pago aplazado. Así podremos justificarlo. Imaginemos que queremos traspasar una vivienda. Lo que haremos para justificarlo será una compra de los futuros herederos. En el caso de que estos herederos no tengan suficientes ingresos para demostrarle a Hacienda que pueden adquirir una vivienda por sus propios medios. Lo que deberemos de hacer es realizar una compra aplazada en 10 o 20 años, por ejemplo. Cuando estemos con el notario para firmar la compra, se podrá pagar con dinero en efectivo una cantidad de hasta 100.000 euros, que se lo restaríamos al precio total de la vivienda. Deberemos tener en cuenta que si tenemos unos ingresos anuales de 22.000 euros, puede resultar sospechoso pagar 99.000 euros en efectivo. Por lo que lo recomendable sería poner una cantidad razonable y acorde a tus ingresos para evitar problemas fiscales. En este caso, 60 o 65.000 euros estaría bien. Imaginemos que la vivienda cuesta 250.000 euros. Se justifican 65.000 euros en efectivo y ya solo nos quedaría pagar unos 185.000 euros. Si pusiéramos un pago aplazado a 20 años al mes, nos quedaría una cantidad de unos 700 euros. Esta cifra sería una cantidad razonable y la propiedad estaría a nuestro nombre. En caso de fallecimiento, se heredaría la propiedad con una deuda hacia los propios herederos. Es decir, el heredero se debería a sí mismo 700 euros al mes, ya que en el momento del fallecimiento adquirimos la propiedad y adquirimos la deuda. Por lo tanto, ese dinero es el que habríamos justificado de una forma totalmente legal. Digamos que ese dinero se perdería en el olvido, ya que es incongruente deberse a sí mismo y esto sería totalmente legal y no tendría ninguna consecuencia fiscal.
Ahora te vamos a explicar la opción 2 para evitar el impuesto de sucesiones. Pero antes, te beneficia saber que en este canal subiremos vídeos sobre impuestos de sucesiones y todo lo relacionado con la vivienda y bienes inmuebles. Por tanto, si eres propietario o vas a serlo, te interesa suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que te avise al momento y no te pierdas nada. Por tanto, suscríbete a este canal. Entonces, ahora pasamos a un plan B para evitar pagar el impuesto de sucesiones, ya que en el caso anterior de la compra en vida podríamos hacerlo para herencias no muy grandes, porque si son muy grandes puede resultar difícil de justificar realizar una compra y luego vendrá Mami Hacienda a pedirnos explicaciones. Entonces, para los que heredáis inmuebles y capital por importes de 1 millón de euros o más, esto os puede servir, ya que en estos casos va a ser más difícil justificar una compra en vida con un salario medio. Por tanto, existe un plan B totalmente legal siempre y cuando el traspaso de la herencia se haga en vida. En España, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas jurídicos como el británico, no es la herencia yacente la que resulta gravada con el impuesto de sucesiones, sino que todos y cada uno de los beneficiarios de la herencia, por tanto, son los beneficiarios los que pagan este impuesto, bien por obligación real o bien por obligación personal. ¿Qué es la obligación real y qué es la obligación personal? La obligación real implica que pagarán el impuesto de sucesiones en España todos los no residentes que hereden bienes o derechos que estén localizados en España. Es decir, que si el bien está localizado en España, habrá que pagarlo. La obligación personal supone que pagarán el impuesto de sucesiones en España todos los que sean residentes fiscales en este país, es decir, los que vivan en España durante más de 183 días. Si nos vamos al artículo 7 de la Ley 29/1987 del impuesto de sucesiones, afecta a aquellos herederos que sin ser residentes en España adquieren por herencia bienes o derechos, cualquiera que sea su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español, así como la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras españolas o se haya celebrado en España con entidades extranjeras que operen en ellas. Se hayan celebrado en España con entidades extranjeras que operen en ellas. Si nos vamos al artículo 18.2 del decreto 1629/1991 por el que se aprueba el reglamento del impuesto de sucesiones y donaciones, establece que se consideran situados en territorio español los bienes inmuebles que en él radiquen, así como los bienes muebles, que en esta categoría están incluidas las acciones de una compañía, afectados permanentemente a viviendas, fincas, explotaciones o establecimientos industriales situados en territorio español. Es decir, podríamos aportar la vivienda y el patrimonio a una sociedad extranjera. Esta será la beneficiaria de la vivienda, la propia sociedad. Por tanto, una vez fallezca el titular de la vivienda, no habrá ningún problema porque esa vivienda es de la sociedad. Por tanto, se podrá disfrutar de ella, ya sea para vivir o para percibir una renta. Por ejemplo, si tenemos una vivienda de 2 millones de euros, en caso de fallecimiento y pagar un porcentaje elevado, lo que haríamos es simplemente cederla a la sociedad y poder disfrutarla o explotarla como queramos. Recuerda suscribirte a este canal y darle a la campanita para estar informado con más vídeos que subiremos. Por tanto, suscríbete si te interesa este tipo de contenido y te está ayudando. El ejemplo anterior es posible siempre y cuando se haga en vida, ya que si se hace después de fallecer, puede entenderse como un intento de evasión fiscal. Hacienda conoce de sobra todos los datos sobre los miembros de la sociedad, pudiendo detectar rápidamente un posible delito fiscal. Este método será viable para aquellos que quieran seguir utilizando la vivienda o explotarla comercialmente mediante, por ejemplo, un alquiler. Además, nos estaríamos ahorrando el impuesto de transmisiones. Aclarar que siempre debemos actuar conforme a la ley y pagar nuestros impuestos correspondientes. Pero todo esto que os he comentado es completamente legal. Los problemas vendrían si se intenta hacer después del fallecimiento.
Por tanto, gracias por vuestra atención. Yo soy Julián Santaella, ingeniero en edificación de Ayuda Piso. También decir que cada familia será un caso diferente y será más beneficioso coger una opción fiscal u otra dependiendo de las circunstancias. Por tanto, cuéntanos tu caso en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.